Como ya os dije en el vídeo anterior, yo estaba desaprovechando mi TV Box, mi televisor. La experiencia a la hora de consumir contenido no estaba siendo la mejor y la he mejorado muy sustancialmente gracias a Sonos. En este vídeo os voy a enseñar cómo voy aumentando y mejorando mi ecosistema con mi televisor. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, antes de arrancar, antes de empezar, una recomendación para todos aquellos que estéis viendo este vídeo, y es que antes de continuar viéndolo, os recomiendo que os paséis por el vídeo anterior donde explico cosas que no voy a volver a repetir en este vídeo. Digamos que esta es la parte 2 del primer vídeo que publiqué hace algunos días y el cual os dejo por aquí arriba. Hoy os contaré cómo es y las posibilidades que nos da el nuevo Sonos Era 100, el nuevo altavoz inteligente que nos ha presentado la marca y que también me ha encantado. Con este Sonos Era 100 voy a seguir aumentando mi ecosistema Sonos para montarme un home cinema en el salón para poder disfrutar todo mi contenido a otro nivel. La idea es montar dos Era 100 al lado de la tele y los Era 300 en la parte de detrás, pero bueno, si me lo pedís en un próximo vídeo os mostraré cómo queda todo mi ecosistema, todo mi home cinema montado, así que si queréis este vídeo decídmelo en comentarios. Para los que no lo habéis visto, en el vídeo del Era 300 os hice un experimento para mostraros las sensaciones que supone el escuchar contenido con sonido espacial, contenido con Dolby Atmos. Nena, ¿vienes a ver arriba lo que he montado en el estudio? Toma, te tienes que poner este antifaz. Solamente tienes que escuchar, ¿vale? Y luego te voy a hacer una pregunta. Me tienes que decir cuántos altavoces crees que he montado por el estudio. Vale, quítate el antifaz. Pasaros por este vídeo si no lo habéis visto en serio. Este Sonos Era 100 es el hermano pequeño del Era 300, el que os mostré en el vídeo anterior, y es el sucesor natural del archiconocido Sonos One. De hecho, el Sonos One va a dejar de venderse una vez que agoten existencias. Lo que vamos a tener en el mercado es el Sonos Era 100 y la caja de este nuevo altavoz sigue la misma línea que del resto, materiales reciclados y todo muy minimalista. Dentro de esta caja encontraremos el Sonos Era 100 envuelto en la típica funda de tela que nos acostumbra la marca, el cable de alimentación y una carpetilla con documentación y manual de usuario. El altavoz denota una calidad de fabricación brutal, como no podía ser de otra manera tratándose de Sonos, y es de un tamaño más contenido que el Era 300, ideal para colocar un par a los lados del televisor junto con una Sonos Beam 2, por ejemplo. Esta es la barra de sonido que yo tengo en mi televisor y de verdad que estoy encantado. El Era 100 cuenta con una botonera táctil en su parte superior, con ese sonido áptico que da ese feedback cuando tocamos sus botones, y es igual que la del Era 300. En la parte trasera tenemos el botón de emparejamiento Bluetooth, porque sí, estos nuevos altavoces de Sonos, además de llevar conectividad Wi-Fi 6 y AirPlay 2, también cuentan con conectividad Bluetooth 5.0. Además, en la parte superior también tenemos el botón para activar o desactivar el asistente de voz, también cuenta con un switch en su parte trasera para hacer lo mismo con los micros, y tenemos un puerto USB tipo C para poder conectar otros dispositivos por cable a través de adaptadores que nos vende la marca aparte. Lo único que tenemos que hacer cuando lo sacamos de la caja es conectarlo a la corriente eléctrica con el cable que nos incluyen e instalar y abrir la aplicación de Sonos en nuestro teléfono móvil. Esta aplicación va a detectar el altavoz de forma automática, lo va a conectar a nuestro Wi-Fi, va a actualizar el firmware, etc. Un proceso que dura pocos minutos y enseguida lo tendremos listo. Después de esto, solamente nos quedará agregar nuestros servicios de música, Spotify, Apple Music, Amazon Music, etc. El altavoz cuenta con una matriz de micros que servirá además de para utilizar el asistente de voz. Tenemos de momento dos, el propio de Sonos y Alexa. Yo utilizo Alexa y es muy probable que próximamente también contemos con el asistente de Well, como ya tienen otros altavoces de la marca. Sin ir más lejos, mi barra de sonido, la Sonos Beam 2, también cuenta con el asistente de Well. Estos micros también nos servirán, al igual que en el Era 300, para hacer una calibración del altavoz y que ecualice el sonido de manera perfecta y automática. Esto lo hacemos con la función TruePlay, donde tenemos dos tipos de sintonización. La rápida, que es en la que el altavoz emite un patrón de sonidos que rebota en las paredes y muebles, y sus micros, al recibir estos rebotes, ecualiza el sonido como ve oportuno. Y también tenemos la ecualización avanzada, para ajustar el altavoz, pero utilizando los micros de nuestro smartphone, y siguiendo los pasos que nos va indicando la aplicación tendremos una ecualización más fina y fiel, que es la que yo recomiendo hacer. El Sonos Era 100 es un altavoz que nos recuerda mucho al Sonos One, pero en este caso es un altavoz bastante mejor, ya que en su interior lleva dos tweeters en ángulo para un sonido estéreo, además de un woofer un 25% más grande que el del Sonos One, un procesador un 47% más rápido y guías de ondas personalizadas para crear un espacio acústico más amplio. ¿Cómo suena este altavoz y el efecto estéreo que nos
proporciona tratándose de un altavoz tan pequeño de solo 2 kilos de peso es realmente impresionante. Aunque subamos el volumen a tope, tenemos agudos muy claros, tenemos unos graves consistentes sin distorsión y tenemos esa separación del sonido izquierdo y derecho muy clara también. Nuevamente, la sensación de escuchar música con este altavoz es altamente agradable y aunque en este caso no tenemos Dolby Atmos ni sonido espacial, sigue siendo un sonido equilibrado, fiel y bien definido en todas las frecuencias. Ahora, escuchar música con dos altavoces de estos emparejados tiene que ser realmente un espectáculo. Y ya sabéis que transmitir esto del sonido en un vídeo es muy complicado, pero a continuación os voy a dejar una muestra de sonido para que si podéis os hagáis una ligera idea. La aplicación de Sonos ya os la mostré en el vídeo del Era 300, ese vídeo que os estoy diciendo todo el tiempo que tenéis que ver sí o sí, y es una aplicación con la que podemos configurar totalmente también este Era 100. Desde agregar servicios de música y utilizarlos directamente en la propia aplicación de Sonos, hasta ajustar el asistente de voz que queremos utilizar, actualizar el firmware de nuestros altavoces, configurar el sonido a través de un ecualizador. Yo esto no lo he tocado, sintonicé con TruePlay y el ajuste fue óptimo. Y bueno, otros ajustes que tienen que ver con el sonido, pero lo más interesante es poder conectar a nuestro ecosistema otro altavoz Era 100 para tener ese efecto estéreo mucho más real, mucho más inmersivo, o conectar por ejemplo un sub de Sonos para tener esos graves mucho más marcados y vibrantes. Sinceramente creo que con dos Sonos Era 100 y con una barra de sonido de Sonos, en este caso yo tengo la Sonos Beam 2, ya podemos tener un sonido muy bueno para disfrutar a otro nivel todo nuestro contenido, series, películas, y si le agregamos un sub mini por ejemplo, pues ya lo bordamos. Como ya os dije en el otro vídeo, mi intención es montarme un ecosistema Sonos modular, completamente inalámbrico y que me proporcione una calidad de sonido brutal para poder ver todas mis películas y series, pues eso, con una calidad de sonido muy superior a lo que tengo actualmente, y eso solamente me lo proporcionaba Sonos, esa modularidad con altavoces completamente inalámbricos sin tener que cablear el salón entero, solamente me lo ofrecía Sonos y estoy completamente impresionado con el resultado. Si estás buscando un par de altavoces pequeños, con buen diseño, además de inalámbricos para disfrutar de tu contenido, tu música con un sonido de muy alta calidad y que además sean altavoces inteligentes con Alexa, estos son tus altavoces. La ventaja que tendría comprar dos Sonos Era 100 en lugar de dos Amazon Echo por ejemplo, es que los Era 100 los podemos conectar a cualquier dispositivo, a cualquier TV Box, a cualquier televisor. Sin embargo, los Amazon Echo solamente los podríamos conectar a un Fire TV, nada más. Obviamente, este Sonos Era 100 está por debajo del Sonos Era 300, pero está por encima del archiconocido Sonos One, el cual cuenta con un montonazo de opiniones positivas en Amazon, por lo que evidentemente ya os podréis hacer una idea de lo que este Sonos Era 100 nos va a ofrecer. En este caso, este nuevo altavoz cuenta con un precio oficial de 279 € y como siempre os dejaré el link abajo por si queréis echarle un vistazo. Espero que este vídeo os haya gustado. Si es así, me encantaría que considerarais el suscribiros al canal y el activar la campanita para no perderos más vídeos como este. Como siempre, os dejaré un par de vídeos más por aquí, uno de ellos es el del Era 300. Una vez más, muchas gracias a todos de verdad por estar al otro lado y yo ahora me despido. Hasta el próximo vídeo.